por favor, nos grabe para darle la bienvenida a mi compañero y amigo Vicente Serrano para seguir con la señal de Sin Censura en el programa Ya en Forma de Vicente Serrano. Vicente, te mando un saludote, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Desde México para el mundo, hasta allá, hasta Kansas City, Missouri, desde donde transmites diariamente desde muy temprano. Ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. México buscará sustituir el uso medicinal del fentanilo y pedirá a Estados Unidos hacer lo mismo. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que pedirá a médicos, científicas y científicos que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos con el objetivo de prohibir su uso y combatir el tráfico ilegal de este potente opioide sintético que ha causado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. También le informo que laboratorios fantasma solicitaban el ingreso de fentanilo a México, así lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que laboratorios fantasma importaban fentanilo con el permiso de las autoridades. Indicó que en administraciones pasadas, y cito, antes lo tenemos documentado, llegaba el fentanilo a presuntos laboratorios clandestinos, se les permitía la importación y se usaba para el tráfico. Laboratorios fantasma que solicitaban el ingreso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el demócrata, Joe Biden anunció una nueva serie de medidas para limitar la circulación de las armas de fuego, pero recordó que el Congreso debe imponer restricciones contra los tiroteos que suceden año tras año. En un tono sombrío se dirigió a la comunidad inmigrante de Monterey Park, en California, muy cerca a Los Ángeles, y recordó a cada una de las 11 víctimas de la matanza cometida el 21 de enero durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. También le informo que Ken Salazar ha reconocido que existe violencia tanto en México como en Estados Unidos. Son las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México y pide combatir a los cárteles. El embajador Ken Salazar reconoció la violencia vivida en ambos países, por lo que destacó que el trabajo bilateral para atacar problemas con el crimen organizado es fundamental. Y cito, de la seguridad lo tenemos que trabajar. En Estados Unidos, las ciudades grandes, las ciudades chicas, donde quiera hay problemas de seguridad, también acá en México. La realidad es que existe violencia en México y en Estados Unidos. Tenemos que trabajar todo esto como socios, reconociendo que hay problemas, dijo el funcionario diplomático de Estados Unidos en entrevista con medios de comunicación. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que abordaron temas como el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, así como el combate al fentanilo. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard escribió que la conversación que sostuvo con Blinken fue con miras al próximo encuentro del entendimiento bicentenario a realizarse en Washington, D.C., y cuyo tema principal será la cooperación contra el fentanilo y el tráfico de armas entre ambos países. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en la mañanera su invitación al panista expresidente de México, Felipe Calderón, para que con pruebas defienda abiertamente a Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad Pública y quien fue declarado culpable de tener vínculos con el narcotráfico. Así como me lo dijo a mí hace unos días a un planteamiento que le realizaba en la mañanera, dijo, y cito, lo otro es invitar a Calderón a que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas. No le hace que se trate de tribunales de Estados Unidos, cuando se tiene la convicción que está uno actuando con apego a la verdad y por una causa justa se puede enfrentar a cualquier adversario. Por encima de todo está la dignidad. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que ese instituto político sí contrató a la empresa GLAC, propiedad de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y quien fue encontrado culpable en Estados Unidos por sus vínculos con el narco. En rueda de prensa virtual, como usted ve en pantalla y acompañado por los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, confirmó la información difundida por la Unidad de Inteligencia Financiera el pasado 8 de marzo.
La UIF denunció la red de corrupción de García Luna con la que desvió recursos públicos por más de 745 millones de dólares mediante contratos con el gobierno federal en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Diputados de Morena y del PRI aprobaron expedir la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de diseñar y administrar un sistema nacional que concentre datos biométricos y personales de mexicanos como nombre, apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y el CURP, con 311 votos a favor, 131 en contra del PAN y 17 abstenciones del PRD. La ley se creó y con ella nace el Sistema Nacional del Registro de Identidad, el SID por sus siglas, que será operado por la Secretaría de Gobernación y el cual podrá ser consultado por dependencias y entidades del sector público, privado y financiero. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación que encabeza Adán Augusto López Hernández acuerda con diputados posponer reformas para cabotaje aéreo. La Cámara de Diputados y el Gobierno de México acordaron frenar el trámite para aprobar cambios legales que permitan el cabotaje, la operación pues de aerolíneas extranjeras en rutas domésticas. Esto en México y así ampliar su discusión luego de la advertencia por parte de aerolíneas y asociaciones del sector de que podría acarrear riesgos a la industria aérea mexicana. Esta decisión se da en el marco de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la Cámara de Diputados, donde se discutía esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de regresar a la Secretaría Ejecutiva del INE, Edmundo Jacobo Molina concedió sus primeras entrevistas, obviamente no en sin censura, en donde negó ser el porfirito, como lo ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y habló de sus nuevas responsabilidades ya con el plan B electoral. En entrevista, por ejemplo, con Milenio, Edmundo Jacobo insistió en que no impugnó o se amparó para quedarse en el cargo, sino para obligar a que se respetara el Estado de Derecho. Como diría Paco Stanley. Ay, ¿no? Paco Stanley, que en paz descanse. Segalmex, detienen a Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de operaciones en Diconsa. Debido al caso de desvíos en Segalmex, fue detenido en Saltillo, Coahuila, Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de operaciones de Diconsa, al ser acusado de cometer desvíos millonarios en contra de Segalmex. Fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de participar en el desvío de 142,440,883 pesos. El exfuncionario fue llevado al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde se le puso a disposición del juez de control. Su detención se concretó luego de que un juez libró un total de 22 órdenes de aprehensión debido al caso de desvíos a Segalmex. El juez ordenó la detención de un total de 22 personas debido a que se les acusa de haber participado en los delitos en torno al desfalco por 142,440,883 pesos. La Fiscalía General de la República va contra Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto. El gran problema es que es la misma fiscalía que ha perdido casos emblemáticos la que quiere meter al bote a Emilio Lozoya. Ayúdanos, Diosito, por favor. Ilumina a don Alejandro Gertz Manero. La Fiscalía General de la República acusa al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de beneficiar a Odebrecht, la constructora brasileña señalada internacionalmente por corrupción, con información privilegiada a cambio de sobornos, en un caso en el que el juez ha desechado 24 de 67 medios de prueba presentados para demostrar la culpabilidad del acusado. Para defenderlo y justificar el origen de sus recursos, los abogados de Lozoya han argumentado que el exfuncionario tuvo acceso a una educación familiar integral y a las escuelas más prestigiosas, lo cual generó un ambiente propicio para que desde 2009 empresarios se acercaran a él para ser asesorados. La Fiscalía llega así a un caso más de alto perfil, luego de haber perdido, por ejemplo, el que inició contra Rosario Robles, también exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto, y la cancelación de la orden de aprehensión que pesaba en contra del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está bajo investigación por posible enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Otra vez, póngame en pantalla, don David. Diosito,
Ilumina, por favor, a don Alex y a sus muchachos. No te asustes, Alex, no me refiero a ti, me refiero a Alex Coronado, nuestro compañero, no. A Alejandro Gersmanero. Te lo encargo yo, Chuyito. Bueno, juez condena a 15 años de cárcel a socio de Juan Collado por el caso de la Caja Libertad. Un juez federal sentenció a 15 años, 6 meses de prisión a José Antonio Rico Rico. Y pues le hicieron rico, pero ya sabe a qué me refiero. Entendió el que entendió. Este era expresidente de Servicios Financieros de Caja Libertad y socio del abogado Juan Collado, quien se encuentra preso por presunta comisión de diversos delitos, y fue la Fiscalía General de la República quien informó sobre la sentencia obtenida en su contra por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En más noticias, se debe reconocer que el gobierno ha hecho bien las cosas, dice Daniel Becker. Tras 2 años al timón, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, asegura que si hay algo que se tiene que reconocer es que el gobierno actual, ahí les va, panistas, priistas, perredistas, emesistas y uno que otro cabrón que se cuelga de las campañas para el golpeteo contra el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente de la Asociación de Bancos de México que hay que reconocer que el gobierno actual ha hecho las cosas relativamente bien. En la entrevista previa a la 86 Convención Bancaria, manifiesta gusto por el hecho de que el país supo manejar bien la crisis económica y sanitaria, aunque no deja atrás cosas que se pueden hacer mejor, como invertir en temas energéticos, de infraestructura y de educación. Tras 2 años al frente de los banqueros, asegura esto que es importante, que si hay algo que se tiene que reconocer es que el gobierno actual ha hecho las cosas bien. Bueno. Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional, celebró, conste que no celebró con la botarga, así nada más, naturalita, celebró que probablemente muy pronto pueda acudir a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer uso de su derecho de réplica ante los señalamientos del primer mandatario en su contra y de otros miembros de la oposición en este espacio mediático. Si Felipe Calderón fuera tan aferrado, tan Xóchitl, ya estuviera pidiendo acceso a la mañanera, pues si ya lo invitó el presidente para que aclarara sus vínculos ahí y sin preguntas de los medios en Palacio Nacional. Un tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito confirmó la negativa de amparar a Jorge Iván Gastelum Ávila, conocido como el Cholo Ávila, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, en contra del acuerdo para extraditarlo a Estados Unidos. El fallo fue notificado al quejoso internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Oaxaca, junto con otros miembros del cártel de Sinaloa trasladados hace un par de años, provenientes del penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. El ejército mexicano incrementa su poderío militar y, de acuerdo a lo que revela el periódico El País, con esas reservas, escala 11 posiciones en el ranking mundial de las Fuerzas Armadas. El diario español El País revela que el ejército mexicano se ha vuelto mucho más poderoso en solo un año. De 2022 a 2023 subió 11 posiciones en la clasificación anual de los ejércitos más poderosos que efectúa el índice estadounidense Global Firepower. En el ranking de este año, actualizado el pasado enero, las Fuerzas Armadas de México se sitúan en el lugar 31, mientras que en la lista de hace un año ocupaban el puesto 43 de 145 países que son estudiados. La pregunta, ¿esa también es una mala noticia? Depende de quién la comparta, ¿no? Ahí se la dejo de tarea. Son las noticias que estamos analizando para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, y en cualquier momento nos enlazamos también con el maestro Ricardo Sevilla, que llega con investigación especial para ustedes, porque es miércoles de reportaje y de investigación especial.